Vamos a continuar la clase de miocardiopatías. Continuamos con lo que es una miocardiopatía arritmogénica, que es donde nos habíamos quedado. La miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho va a ser un trastorno hereditario, propiamente del miocardio, que se va a caracterizar por inflamación fibrograsa, que va a afectar tanto al ventrículo derecho y puede afectar hasta el ventrículo izquierdo. Esta tiene una amplia expresión fenotípica y va a ser caracterizado, como ya les mencioné, la sustitución de tejido miocárdico por sustitución adiposo. Esa sustitución de tejido adiposo va a tener sustrato para desarrollar arritmias, sobre todo taquicardias ventriculares, y va a ser un factor predisponente y de mal pronóstico para desarrollar muerte súbita cardíaca. Dentro de la epidemiología tenemos que, de acuerdo a las leyes mendelianas, su patrón de herencia va a ser autosómica dominante. Normalmente el 50% de los pacientes afectados van a tener historia familiar positiva. La prevalencia está reportada de unas 5,000 personas y actualmente se están haciendo más pesquisas para el diagnóstico temprano de las miocardiopatías y por tanto su prevalencia ha aumentado en los últimos años. Dentro del sexo, el hombre es el que predomina en su afección y cuando es el sexo masculino afectado suele ser una forma más agresiva de la enfermedad. En relación a la muerte súbita, tenemos que los menores de 35 años va a ser hasta el 27% de causa de muerte súbita, y en Italia se han reportado cortes dentro de los pacientes deportistas hasta el 22.4 en relación con aquellos pacientes que no son deportistas. Nuevamente tenemos factores genéticos muy importantes en el desarrollo de esta patología, sobre todo en las proteínas que van a integrar lo que son los desmosomas. Tenemos en cuenta que va a haber genes que codifican de forma errónea estas proteínas, principalmente estos genes van a decodificar de forma anormal lo que es la placoglobina, la desmoplaquina y la placofilina 2 en el 70% de los casos. Por lo tanto, la principal alteración genética va a ser a nivel de los desmosomas. Estos desmosomas van a desacoplar la unión entre miocitos y las vías de señalización intracelular van a estar alterados, condicionando a lo que es la muerte celular y a la sobreexpresión de genes implicados en la adipogénesis y la fibrosis. La sustitución del miocardio sano por tejido fibroadiposo se va a producir sobre todo en lo que es la pared libre del ventrículo derecho. Esta región va a ser conocida como un triángulo de la displasia y va a ser un sustrato arritmogénico de macroentrada principalmente. Puede producir cicatrices posinfarto y va a ser donde se van a iniciar los que son arritmias malignas. Nuevamente tenemos en cuenta que los desmosomas van a tener una alteración de los conexomas y estos van a alterar los canales iónicos de transmembrana, produciendo así los trastornos arritmogénicos que caracterizan a esta enfermedad. Dentro de la patología, tenemos en estos cortes histológicos teñidos de hematoxilina y eosina, se observa sustitución de los miocardiocitos por células adipocitas maduras y bandas de células fusiformes correspondientes a fibroblastos. Por lo tanto, solamente podemos observar pequeñas islas de miocardio residual, que es lo que va a caracterizar a la enfermedad. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos una variedad siguiente donde se va a estar presente hasta la segunda o cuarta década de la vida y normalmente los pacientes, el síntoma más frecuente que reportan en la consulta son las palpitaciones, también el síncope de esfuerzo y el 20% de los pacientes llegan a presentar muerte súbita. Dentro de las arritmias más frecuentes están las extrasístoles, las taquicardias ventriculares sostenidas, los bloqueos de rama izquierda del haz de His y la fibrilación ventricular. En estadios muy avanzados podemos encontrar disfunción ventricular derecha, sobre todo disfunción diastólica, y pueden debutar con datos de falla cardíaca derecha. Para realizar el diagnóstico de esta patología tenemos los criterios de 1994, los cuales en ese momento actualmente son poco sensibles y específicos y se hizo una modificación en el 2010 en el Task Force. Vamos a tener un diagnóstico definitivo, un diagnóstico límite y un diagnóstico posible. Dentro del diagnóstico definitivo tenemos que tener en cuenta dos criterios mayores o en su defecto un criterio mayor y dos menores.
o en su defecto 4 menores. Cuando hablamos de un diagnóstico limítrofe, es un criterio mayor y 2 menores, o en su defecto serían 3 criterios menores. Cuando hablamos de un diagnóstico posible, va a estar relacionado con un criterio mayor o 2 criterios menores. Para realizar este diagnóstico vamos a tener en cuenta estudios ecocardiográficos, angiográficos, electrocardiográficos, histológicos, entre otros. Dentro de los criterios mayores ecocardiográficos vamos a tener en cuenta la realización de una ecocardiografía bidimensional donde podemos observar ya sea asinesia, disinesias o aneurismas regionales del ventrículo derecho y o una de las siguientes. Esto va a ser el telediástolo, esto es importante. Vamos a observar en el tracto de salida ventricular derecho, sobre todo en el eje largo, una relación o un indexado, perdón, mayor de 19 milímetros mayor de 19 milímetros por metro cuadrado. O la medición del tracto de salida ventricular derecho, pero en eje corto, e indexado que sea mayor a 21 milímetros por metro cuadrado. O un cambio del área fraccional menor al 33%. Otro de los criterios mayores puede ser por resonancia magnética. Nuevamente aquí podemos observar lo que es la cinesia, la disinesis regionales del ventrículo derecho o la contracción disincrónica del ventrículo derecho. Y una de las siguientes, el cociente de volumen telediastólico del ventrículo derecho respecto a lo que es la superficie corporal, es decir, indexado en varones debe ser mayor a 110 mililitros por metro cuadrado y en mujeres mayor a 100 mililitros por metro cuadrado, o una fracción de eyección del ventrículo derecho que esté disminuida menor al 40%. Dentro de los criterios menores, vamos a tener nuevamente criterios menores ecocardiográficos y criterios menores de resonancia. Dentro de los criterios menores ecocardiográficos, nuevamente tenemos las mismas características ya mencionadas. Sin embargo, aquí el tracto de salida ventricular derecho en su medición en el eje largo va a ser limítrofe mayor de 16 pero menor de 19 milímetros por metro cuadrado. Y en el eje corto, ese tracto de salida ventricular derecho debe de ser mayor de 18 pero menor de 21 milímetros indexado. O un cambio de área fraccional entre el 33 y el 40%. En la resonancia magnética nuevamente tenemos asinesia, disinesias regionales del ventrículo derecho o contracción disincrónica del ventrículo derecho y una de las siguientes. Un volumen telediastólico del ventrículo derecho indexado en varones mayor a 100 pero menor de 110 mililitros por metro cuadrado, o en mujeres mayor de 90 pero menor de 100 mililitros por metro cuadrado, o una fracción de eyección limítrofe entre 40 a 45%. Cuando nos vamos al estudio histológico o histopatológico, tenemos criterios mayores y menores nuevamente. Dentro de los criterios mayores tenemos que tener en cuenta miocitos residuales menores al 60% mediante análisis morfométrico, o en su defecto un estimado menor al 50%. Debemos observar sustitución fibrosa del miocardio de la pared libre del ventrículo derecho en al menos una de las muestras que se recogió, o con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica. Dentro de los criterios menores del histopatológicos tenemos nuevamente miocitos residuales del 60 al 75% mediante el mismo análisis, o en su defecto entre el 50 y el 65% que se haya estimado. Nuevamente tiene que haber sustitución fibrosa del miocardio de la pared libre del ventrículo derecho en al menos una de las muestras recogidas, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica. Respecto al electrocardiograma, dentro de los criterios mayores que tenemos son las ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas, desde B1 hasta B3. Estas van a ser predominantemente observadas en mayores de 12 años, debido a la progresión que tiene la onda T en las diferentes etapas de la vida. Y en ausencia de bloqueo de rama derecha de las de His, con QRS mayor a 120 milisegundos. En los criterios menores reportados, nuevamente están las ondas T invertidas en las derivaciones B1 y B2 en individuos mayores de 14 años, en ausencia de bloqueo de rama derecha completo, o en B4, B5 o B6, y ondas T invertidas en las derivaciones desde B1 hasta B5 en individuos mayores de 14 años, pero con presencia de bloqueo de rama derecha completa.
En las anomalías de despolarización o conducción tenemos la onda epsilon como criterio mayor. Van a ser señales de baja amplitud que vamos a ver más adelante y van a estar en las derivaciones precordiales desde B1 a B3 con gran predominio en B1 y B2 sobre todo. Y en las menores van a ser potenciales tardíos en al menos uno de los tres parámetros en ausencia de una duración del QRS mayor de 110 milisegundos en un electrocardiograma normal de dos derivaciones, con una duración del QRS filtrado mayor a 114 milisegundos o una duración del QRS terminal menor a 14 microvoltios. Y la raíz de la media cuadrada de los voltajes de los 40 milisegundos terminales, que sea menor a 20 microvoltios. Y el otro criterio menor va a ser duración de la activación terminal del QRS mayor de 55 milisegundos, medida desde el mínimo de la onda S hasta el final de la onda QRS, incluyendo la R' en B1, B2 o B3, y en ausencia siempre de bloqueo de rama derecha de las de His. También podemos observar en el electrocardiograma arritmias. Dentro de las arritmias que conforman los criterios mayores van a ser taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas pero con morfología de bloqueo de rama izquierda y que tengan un eje superior. Y dentro de los criterios menores de las arritmias van a ser taquicardias ventriculares no sostenidas o sostenidas con configuración del eje ventricular derecho con morfología de rama izquierda pero con eje inferior. O que en el Holter observemos mayor de 500 extrasístoles ventriculares en 24 horas. Aquí los antecedentes familiares también toman una importancia, como ya habíamos dicho, de acuerdo a que es una enfermedad hereditaria en más del 50% de los casos, y tenemos criterios mayores donde hay una displasia ritmogénica del ventrículo derecho confirmada en algún familiar de primer grado, y que ésta cumpla los criterios del Task Force ya mencionados, o que tenga algún familiar confirmado por estudio anatomopatológico, ya sea en autopsia o en alguna intervención quirúrgica, y que ese familiar sea de primer grado. También tenemos que algún familiar que tenga alguna identificación de mutación patogénica clasificada como asociada o probablemente asociada a esta displasia ritmogénica en algún paciente examinado. Y dentro de los menores es nuevamente que el familiar de primer grado no sea factible determinar si cumple criterios actuales del Task Force, es decir, que quedan como en el borderline o queda la duda, pero tienen muchos datos de displasia ritmogénica, o algún antecedente de algún familiar que tenga muerte súbita prematura, dígase esa menor de 35 años sin causa aparente, y que ese familiar sea de primer grado. O nuevamente que se haya confirmado la displasia ritmogénica por estudios anatomopatológicos y que cumplan los criterios actuales algún familiar de segundo grado. Dentro de los alteraciones electrocardiográficas podemos ver trastornos de repolarización principalmente, que está caracterizado por inversión de ondas T desde B1 a B3, siendo valorables esto en estos pacientes mayores de 12 años sobre todo, y si la afección es en precordiales izquierdas va a indicar afección propia del ventrículo izquierdo, y esto es un dato de mal pronóstico. También podemos ver las ondas epsilon, que es donde marca la flechita en el electrocardiograma del lado derecho, y se localizan en las precordiales derechas desde B1 a B3 con gran predominio en B1 y B2. Estas ondas epsilon se encuentran al final de la onda QRS y al inicio de la onda ST. Son potenciales eléctricos de pequeña amplitud y van a reflejar un retraso de lo que es la activación del ventrículo derecho. También hablábamos de la duración del QRS en el Task Force, y esta duración del QRS va a ser medida en precordiales derechas, la cual puede estar prolongada, es decir, mayor de 110 milisegundos, o ser mayor la duración del QRS en las precordiales derechas en relación con las precordiales izquierdas. Esta prolongación del QRS va a reflejar un retraso en la conducción en la pared libre del ventrículo derecho. También hay que tener en cuenta que en ocasiones puede existir elevación del ST en precordiales derechas, y que las arritmias ventriculares que habíamos mencionado en los criterios pueden tener una morfología típica de bloqueo de rama izquierda. Y también pueden existir distintas morfologías según el tipo donde se origine, el lugar o sitio donde se origine del ventrículo derecho.
Nuevamente podemos ver taquicardias ventriculares, que son muy comunes en esta patología. Y en el ecocardiograma lo que nos interesa principalmente es medir el infundíbulo. Podemos ver dilataciones infundibulares y siempre hay que tener en cuenta que la medición de este infundíbulo debe de ser indexado a la superficie corporal del paciente para llevarlo posteriormente a los criterios ya mencionados. En esta imagen vemos cómo el infundíbulo se encuentra dilatado y medido por metro por superficie corporal nos da a 33 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, que ya sería un criterio mayor. Aquí en esta imagen nuevamente podemos observar cómo este tracto de salida ventricular derecha se encuentra dilatado, aneurosmático, y vemos cómo se mide y siendo positivo esta medición. La fracción de áreas del ventrículo derecho a veces se encuentra afectada en el 22%, en este caso el 22%, y el tracto se encuentra en 16 milímetros, teniendo disfunción sistólica del ventrículo derecho también. Dentro de los tratamientos tenemos que tener en cuenta que no hay un tratamiento pues, curativo hasta el trasplante básicamente. Lo que se trata es evitar la muerte súbita y mejorar la calidad de vida. Ya habíamos hablado del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. Básicamente es el mismo tratamiento que ya habíamos mencionado. Y en esto hay que acentuar el uso de betabloqueadores, el uso de antiarrítmicos y llevar al paciente, en dado caso que tenga alguna arritmia maligna, a una ablación con catéter y el estudio electrofisiológico correspondiente. También hay que tener en cuenta el uso de desfibrilador automático implantable, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos alto riesgo de muerte súbita y que es una indicación de clase 1. Esta indicación va a estar dada para aquellos pacientes que tengan fibrilación ventricular, que tengan una taquicardia ventricular sostenida o que tengan una severa disfunción tanto del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo o de ambos. Después vamos a tener un riesgo intermedio. Ese riesgo intermedio lo vamos a clasificar en semáforo naranja y semáforo amarillo. El semáforo naranja va a tener, se va a considerar el uso del desfibrilador automático implantable y va a ser de clase 2A, en comparación del semáforo amarillo, que es clase 2B. En estos pacientes de semáforo naranja tienen que tener al menos uno de los riesgos mayores que existen para desarrollar muerte súbita, como el síncope, taquicardias ventriculares no sostenidas o una disfunción moderada del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo o en su defecto de ambos. Si tenemos menos de un factor, es decir, si consideramos que el paciente a lo mejor ha presentado síncopes y solamente, pero no cumple alguno de los otros criterios mencionados, entonces lo vamos a colocar en el semáforo amarillo y este paciente pues se tiene que evaluar de forma cuidadosa si se le coloca o no se le coloca un desfibrilador automático implantable. Y están los pacientes del semáforo verde, que son aquellos que no van a tener riesgo, son aquellos pacientes que normalmente no identificamos algún factor de riesgo para desarrollar muerte súbita y estos pacientes simplemente se siguen en la consulta con el tratamiento ya mencionado. El trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco lo vamos a recomendar como última opción terapéutica. Van a ser pacientes que tengan miocardiopatía ritmogénica con insuficiencia cardíaca grave, que no respondan al tratamiento con dosis óptimas de los medicamentos, que tengamos todos los medicamentos de la insuficiencia cardíaca usándolos y en su defecto que tenga episodios recurrentes de taquicardia ventricular o de fibrilación ventricular, o que el paciente se encuentre una arritmia maligna que no se haya podido resolver en el estudio electrofisiológico a través de ablación con catéter, es cuando se va a recomendar el trasplante cardíaco. Factores del pronóstico. El pronóstico básicamente va a depender de la presencia de arritmias y la disfunción ventricular sistólica que tenga el paciente. Dentro de los factores de riesgo ya habíamos hablado que está la taquicardia ventricular no sostenida, el síncope sin explicación y la disfunción sistólica severa, ya sea de uno o de ambos ventrículos. Y los factores de mal pronóstico, el paro cardíaco con fibrilación ventricular y taquicardias ventriculares no sostenidas. Hay que tener en cuenta que los pacientes cuando presentan, se encuentran en el semáforo
rojo, que ya habíamos mencionado, van a tener más del 10% de riesgo de presentar alguna arritmia maligna y por lo tanto de muerte. Cuando se encuentran en el semáforo amarillo-naranja, tienen un riesgo del 1 al 10% de desarrollar arritmias malignas, y cuando están en el semáforo verde tienen un riesgo muy bajo, que es menor del 1% de desarrollar arritmias y de muerte súbita. Dentro del otro aspecto de miocardiopatías que vamos a revisar es la miocardiopatía restrictiva. Tenemos en cuenta que esta se va a caracterizar por infiltración o depósito de sustancias en el miocardio, la cual va a alterar la distensibilidad del ventrículo, es decir, va a tener una disfunción diastólica y va a tener un grado variable de disfunción sistólica. Va a ser una de las miocardiopatías más raras que se presentan en los niños y su incidencia es menor del 5% de todas las miocardiopatías que ya hemos visto. Dentro de su epidemiología, dijimos que era la menos común de las cuatro principales miocardiopatías. Su prevalencia es de 2.5 hasta el 5%. Normalmente se diagnostican a los 6 años, es decir, en la edad escolar, con una mediana de 5 años. Esta no tiene diferencia de género, se presentan 1 a 1 en relación del sexo masculino y sexo femenino, y el 30% de los pacientes cuentan con historia familiar de alguna miocardiopatía restrictiva. Hay regiones más susceptibles a una mayor incidencia, sobre todo en las zonas tropicales, subtropicales, y el tipo de miocardiopatía restrictiva que tienen estos países normalmente son de fibrosis endomiocárdica. Dentro de la clasificación tenemos no hipertrófica e hipertrófica. Dentro de la no hipertrófica, la más común en niños va a ser de origen idiopática. Posteriormente, la fibrosis endomiocárdica y alguna otra como la enfermedad de Loeffler. De la clasificación hipertrófica, la más frecuente va a ser la enfermedad de Pompe en la edad pediátrica y la amiloidosis. Podemos tener otras como hemocromatosis, Fabry, sarcoidosis, etc. Dentro de los genes que se han reportado con una gran asociación a lo que es este tipo de miocardiopatía, vamos a tener nuevamente alteraciones sarcoméricas, sobre todo en las mutaciones de la troponina 1, la troponina T y la actina alfa cardíaca. Principalmente va a haber una alteración de lo que es la actina y miosina, entonces a nivel de sarcomérico, y esta va a ser la principal causa para que se origine esta cardiopatía. Dentro de las etiologías podemos tener no infiltrativas, endomiocárdicas, entre otras. Dentro de las de fibrosis endomiocárdica es muy frecuente a nivel mundial, tanto en niños como en adultos, y habíamos dicho que va a ser de mayor incidencia en zonas tropicales y subtropicales. Las idiopáticas son muy frecuentes fuera de los trópicos y es la más frecuente en edad pediátrica. La amiloidosis es más frecuente en adultos que en niños, y la enfermedad de Pompe, su forma de presentación prácticamente es de tipo hipertrófica. Dentro de la fisiopatología tenemos una afección de la disminución de la distensibilidad ventricular, por lo tanto va a haber una mala relajación, y esto va a dar como consecuencia una mayor presión telediastólica del ventrículo izquierdo y llevando a un aumento de la presión atrial. Esto va a tener una congestión venopulmonar y puede ocasionar una congestión sistémica también. Por ende va a tener alteraciones biventriculares, podemos observar paredes ventriculares más gruesas, cavidades ventriculares pequeñas, atrios muy dilatados, que es lo que lo caracteriza esa patología, y la cardiomegalia es variable. Dentro del cuadro clínico podemos ver datos sistémicos como son la taquipnea, disnea, edema pulmonar, plétora yugular o incurgitación yugular, que es un signo de Kussmaul positivo, sobre todo en la inspiración. La hepatomegalia, edema, ascitis progresiva, podemos encontrar síncopes, ya sea con o sin arritmias previas, y datos de soplos como insuficiencia tricuspide, insuficiencia mitral, en dependencia del grado de insuficiencias que tengan las válvulas, y podemos tener ritmo galope, que sería un dato de falla cardíaca izquierda. En las imágenes podemos ver que durante la diástole, los ventrículos, hay una restricción al llenado desde las aurículas a los ventrículos, y durante las sístoles produce una insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares.
En la radiografía de tórax, el 90% de los casos suele ser anormal. Podemos tener cardiomegalia variable. Hay que tener en cuenta que debido a que están dilatadas las aurículas, podemos tener hasta un cuarto arco. Podemos ver una gran cardiomegalia ya en etapas muy tardías, cuando hay una gran disfunción ventricular. El flujo pulmonar puede estar aumentado, secundario a que hayamos dicho que está aumentada la presión del arco izquierdo, lo cual predispone a una congestión venocapilar y por ende a una hipertensión venocapilar. Las alteraciones pulmonares parenquimatosas secundarias a alguna enfermedad subyacente y podemos tener derrame pleural por aumento de la presión hidrostática que habíamos mencionado. Bueno, el electrocardiograma ya lo habíamos comentado. Hay que tener en cuenta que en el electrocardiograma, debido a que hay un crecimiento atrial izquierdo y derecho, podemos ver cambios en el segmento también de la onda S, la onda T, podemos ver hipertrofia ventricular izquierdo, y en relación con el crecimiento atrial, podemos ver taquicardias atriales, flutes auriculares, bloqueos de AB de segundo grado y tercer grado, etc. En el ecocardiograma podemos observar arcos dilatados con ventrículos de dimensiones normales o ligeramente aumentadas. Hay un engrosamiento variable de las paredes. Cuando hay una enfermedad fibroendomiocárdica, las paredes posteriores y de los músculos papilares posteromedial van a estar engrosados, y cuando son por enfermedades infiltrativas van a estar sobre todo a nivel septal. La FEBI va a estar conservada en la mayoría de los casos y podemos tener trombocefalidades ventriculares. Vamos a ver un patrón restrictivo que es lo que caracteriza a esta enfermedad. Un aumento en el patrón de aceleración de la onda E-mitral con una relación A-mitral mayor a 2. La función diastólica puede estar limitada por la frecuencia cardíaca, el ritmo y la insuficiencia de la válvula AB, entonces hay que tener mucho cuidado en su valoración. Tenemos grados variables de insuficiencia tricuspidia y grado de insuficiencia mitral. Hay que calcular la presión de la arteria pulmonar y hay que tener en cuenta la relación del arco izquierdo y aorta, debido a que esto es un valor pronóstico. Cuando tenemos una resección al llenado ventricular, pero con engrosamiento del endocardio ventricular, tenemos que tener el primer diagnóstico diferencial va a ser una pericarditis constrictiva. Siempre que tengamos una miocardiopatía resectiva, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de primera instancia con una pericarditis constrictiva. Esto lo vamos a ver más adelante. En estas imágenes, en lo que es el cuadro, tenemos una proyección en cuadro cámara donde vemos unos ventrículos pequeños y una dilatación auricular. También podemos ver en el subcostal, en el eje de Cavas, cómo hay un flujo reverso en lo que es en la suprahepática, secundario a la presión aumentada de las aurículas. Y cuando le ponemos un pulsado, podemos ver cómo existe este flujo reverso en la imagen. Como les había mencionado, hay que evaluar las insuficiencias valvulares, que también son de importancia, y también hay que tener en cuenta lo que es la función del ventrículo izquierdo, que normalmente puede estar conservada la función sistólica. Otro de las funciones son de gran importancia en esa patología es la función diastólica, que puede estar alterada normalmente o generalmente en esta patología. El cateterismo. El cateterismo normalmente es útil en la toma de biopsia. Va a evaluar lo que es la presión telediastólica de ambos ventrículos. Normalmente hay de 4 a 10 milímetros de mercurio más en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho, y eso se va a tomar como un diagnóstico diferencial. Cuando ambos ventrículos tienen una presión similar o igual, generalmente vamos a estar frente a una pericarditis constrictiva. La morfología de la curva de la presión atrial, que es el signo de la raíz cuadrada. Hay que ver el grado de hipertensión de la arteria pulmonar que tengamos en el cateterismo. Y la ventriculografía, podemos ver una obliteración del ápice, una insuficiencia mitral, una insuficiencia tricuspidia y zonas de hipoxinesias. La biopsia endomiocárdica, que nos va a dar el diagnóstico etiológico. Entre otros estudios tenemos la resonancia magnética, que normalmente nos va a medir volúmenes, zonas hipokinéticas, y nos va a dar una diferenciación entre miocardiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva. Y algún biomarcador funcional es el péptido natriurético. Dentro del diagnóstico diferencial que tenemos que obtener, que habíamos comentado, es el de la pericarditis constrictiva versus miocardiopatía restrictiva.
En la miocardiopatía restrictiva habíamos dicho que la exploración física tenemos un signo de Kussmaul, que no es más que una presión venosa yugular en la inspiración. Y en la constrictiva está ausente este signo. Y podemos tener lo que es roce pericárdico. En el ecocardiograma lo que habíamos visto anteriormente, que son prácticamente las velocidades que ya habíamos mencionado, y en la resonancia, una tomografía, en la restrictiva normalmente el pericardio mide menor de 2 milímetros, y en la constrictiva el pericardio mide más de 4 milímetros. En el cateterismo tenemos que en la miocardiopatía restrictiva, lo que es la presión telediastólica del ventrículo derecho es mayor que la presión, lo que es mayor que la presión telediastólica del ventrículo. También tenemos que la presión sistólica del ventrículo derecho es mayor de 50 milímetros de mercurio, que la relación que existe entre la presión al final de la diástole del ventrículo derecho y en relación con lo que es la presión sistólica del ventrículo derecho es menor a 1/3. Y la concordancia del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho en lo que es el pico de presión en la respiración. El tratamiento. El tratamiento está nuevamente dirigido a lo que es la falla cardíaca con el uso de diuréticos, digitálicos si hay una disfunción sistólica o hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Los vasodilatadores no están indicados debido a que pueden producir una disminución del gasto cardíaco y empeorar el cuadro del paciente. La anticoagulación va a estar confinada cuando encontramos trombos o dilatación importante de las aurículas o cuando tengamos una fibrilación auricular. El trasplante cardíaco es el último tratamiento que nuevamente vamos a tener en este grupo de pacientes y va a estar cuando tengamos una falla terapéutica, a pesar de dosis adecuadas y óptimas en el tratamiento. El pronóstico. El pronóstico es malo. El 50% de los niños con este tipo de miocardiopatía fallecen. Se trasplantan entre los 2 a los 3 años después del diagnóstico. La muerte está relacionada más que nada a una insuficiencia cardíaca. Y la muerte súbita también es una de las causas de fallecimiento. Normalmente representa entre el 14 hasta el 33%. Cuando vemos la tasa de mortalidad a los 2 años después del diagnóstico en comparación con otras miocardiopatías, tenemos que la miocardiopatía restrictiva fallecen más frecuentemente, hasta un 50% a los 2-3 años en comparación de las otras miocardiopatías. Entonces su evolución es progresiva, es grave y normalmente los pacientes caen en falla cardíaca más frecuentemente y más tempranamente que el otro tipo de miocardiopatía, y es de más difícil control. Factores de mal pronóstico: tenemos cardiomegalia marcada, congestión venosa pulmonar, que el paciente tenga menor de 5 años, que tenga datos de tromboembolismo, resistencias vasculares pulmonares elevadas, presiones telediastóricas elevadas y el índice del lado izquierdo aorta incrementado. Posteriormente al trasplante, el pronóstico resulta en una mayor supervivencia evidente en la mayoría de los casos. Sin embargo, la sobrevida al mes es del 96% y la sobrevida al año es del 86%. Los resultados en niños trasplantados por este tipo de miocardiopatías son similares a los que no son trasplantados por otras miocardiopatías, y hay que tener en cuenta siempre la vasorreactividad pulmonar. Si el paciente tiene mayor de 6 unidades BUT, posiblemente tenga que requerir ECMO. Por último, la última miocardiopatía que vamos a ver es la miocardiopatía no compacta del ventrículo izquierdo. Actualmente ya se está considerando dentro del grupo de las miocardiopatías la clasificación MOGES, que es la última clasificación que tenemos, aparte de la AJA y del EX, ya la está tomando en cuenta. Y esta se va a caracterizar por presentar trabeculaciones prominentes del ventrículo izquierdo, así como una capa delgada compacta. Va a tener recesos intertrabeculares profundos que van a ser continuos a lo que es la cavidad del ventrículo izquierdo y a su vez van a estar separados de las arterias coronarias epicárdicas. Normalmente esta patología va a estar detectada en un estudio de imagen, ya sea con ecocardiografía o tomografías o en exámenes patológicos post-mortem. Como habíamos mencionado, hay una gran diferencia en los conceptos de acuerdo a la Asociación Europea de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología, debido a que la Asociación Europea refiere que ese tipo de miocardiopatía de no compacta es una entidad no clasificada.
y que normalmente estos pacientes presentan una función cardíaca normal. Sin embargo, la AJA la define como una miocardiopatía genética. Hay que tener en cuenta que para que se considere una miocardiopatía genética, la AJA menciona que tiene que tener la enfermedad propiamente del miocardio y una disfunción mecánica y o eléctrica. En comparación a lo que es la Sociedad Europea, para que se considere una miocardiopatía, la enfermedad del miocardio debe estar caracterizada por músculo cardíaco estructural y funcionalmente anormal, en ausencia de otras enfermedades suficientes para causar la anomalía miocárdica observada. Entonces, como les menciono, dentro de la clasificación es un poco complejo si entra o no entra dentro de las miocardiopatías. Sin embargo, la última clasificación que se realiza, de acuerdo al MOGES, de las miocardiopatías, ellos mencionan que estos pacientes son sujetos que tienen un tamaño y un grosor normal de la pared ventricular izquierda, con una función sistodiastólica conservada, y que pueden presentar o no combinación con otro tipo de miocardiopatía. Es decir, pueden tener fenotipos mixtos. Dentro de la etiopatogenia tenemos la embriogénesis, es decir, una maduración detenida de lo que son las clavículas del ventrículo izquierdo, lo cual está actualmente ya no tiene validez, debido a que en evidencias histológicas recientes indican que el miocardio fetal con un no compacto no es el mismo perfil inmunohistoquímico que en aquel paciente con aquel paciente con un miocardio normal, es decir, la inmunohistoquímica no coinciden. Entonces, actualmente la embriogénesis ya no está como primera etiopatogenia. Posteriormente están las adquiridas, que las adquiridas puede ser por una disfunción de la microcirculación, secundaria a un desorden metabólico y o una miocarditis. Esta adquirida es muy frecuente en atletas, en pacientes renales crónicos, en pacientes embarazadas o adolescentes embarazadas. También está la expresión genética, que ahorita la vamos a ver más adelante, y las hemodinámicas, que son aquellas enfermedades asociadas a incremento crónico de la pre y la poscarga. Son las 4 teorías que existen dentro de la etiopatogenia. Hay que tener en cuenta que en corazones normales, las trabéculas proporcionan activamente un apalancamiento mecánico durante la eyección sistólica temporal a través de la contracción. Es por eso que si la trabeculación está afectada, normalmente puede tener afección de lo que es la fracción de eyección. Dentro de las causas de no compacto tenemos las sarcoméricas, por desorden metabólico. Aquí va a predominar el síndrome de Barr, que es prácticamente de diagnóstico neonatal, y otras genéticas como es el SARS, el HCN4 y la alfa-actina 2. Hay que tener en cuenta que hay artículos en Japón donde se describen estudios que la forma mendeliana más frecuente es la autosómica dominante y que la herencia ligada al X, al igual que la herencia mitocondrial, fueron pocos frecuentes. Dentro de las variantes patogénicas sarcoméricas, la más común encontré en el 63% de los pacientes, y los genes asociados a canalopatía solamente se encontraron en el 12%. Es decir, la forma sarcomérica o la afección sarcomérica es la más frecuente de esta patología. Respecto al síndrome de Barr, tenemos que es un error innato del metabolismo causado por la mutación del locus del gen tafazini, por lo tanto entra dentro de las patologías de las tafazinopatías, que está ligado al cromosoma X. Normalmente estos pacientes tienen un ventrículo izquierdo no compacto y una miocardiopatía dilatada, es decir, tienen trastornos mixtos o un fenotipo mixto. Tenemos nuevamente genes asociados que se van a expresar en diferentes miocardiopatías, como las hayamos visto, y por lo tanto esto nos habla de la teoría de superposición o de la teoría mixta, donde una miocardiopatía dilatada puede estar con una miocardiopatía ritmogénica, etc. Aquí nuevamente la miocardiopatía del ventrículo izquierdo no compacto puede estar asociado con cualquier otra de las miocardiopatías. La más frecuente va a ser la asociación del no compacto con miocardiopatía hipertrófica.
Dentro de sus formas de presentación, podemos tener desde una variedad aislada, donde se va a observar músculo no compacto en el ventrículo izquierdo con una función sistólica y diastólica normal, al igual que un tamaño y grosor de las paredes normales. Se desconoce una base genética y cuando las graviculaciones son prominentes en los ventrículos izquierdos con tamaño y función normal, el seguimiento es a largo plazo. Hay que tener en cuenta que este paciente puede evolucionar y asociarse a otra miocardiopatía y es por eso que es importante su seguimiento a futuro. Otra forma de presentación va a ser asociada a dilatación y función del ventrículo izquierdo desde el inicio del diagnóstico, como es el síndrome de Barr, donde normalmente el diagnóstico es neonatal, como ya habíamos mencionado, y suelen tener un mal pronóstico cuando debutan de esta forma. La otra va a ser asociada a miocardiopatías, principalmente la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, la receptiva o la arritmogénica. Normalmente hay estudios familiares donde más de uno de los de primera línea pueden presentar ambos rasgos, es decir, un no compacto con otra miocardiopatía, y hay que hacer nuevamente screening familiar. Puede ser asociada a cardiopatías congénitas, pueden estar asociadas desde un conducto arterioso persistente o un defecto del tabique interatrial interventricular hasta cardiopatías complejas como es una anomalía de Epstein o un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Normalmente existe el antecedente, ya sea de forma esporádica o familiar, que algún miembro de la familia tiene algún tipo de cardiopatía congénita. También está asociado a otros síndromes que pueden ser esporádicos o familiares, por lo tanto, durante la consulta hay que ver el fenotipo del paciente. Las formas aisladas o reversibles. La forma aislada reversible, normalmente, como su nombre lo dice, suelen presentarse en algún momento de la vida y durante el seguimiento vemos regresión de la enfermedad. Normalmente pueden estar relacionadas con pacientes con falla renal crónica, con anemia de células falciformes, con embarazos o miopatías. Y están el no compacto del ventrículo derecho, que puede ser concomitante con la del ventrículo izquierdo o presentarse en un área anatómica única de miocardio no compacto solamente en el ventrículo derecho. Dentro de la fisiopatología, tenemos que secundario a las caviculaciones no compacto que tiene el miocardio. ¿De dónde es usted? Vamos a tener una relajación anormal. Esto va a tener una dificultad en el llenado ventricular de forma receptiva y nos va a llevar a una disfunción diastólica. Esta disfunción diastólica puede progresar y tener una disfunción global del ventrículo izquierdo. Las causas para que tengamos una disfunción global del ventrículo izquierdo principalmente va a ser la sincronía entre los segmentos no compactos y los segmentos compactos. También podemos tener una isquemia subendocárdica, una disfunción de la microcirculación, podemos tener una reserva coronaria disminuida y la fibrosis. Todos estos factores nos van a llevar o nos van a conducir a una disfunción global del ventrículo izquierdo y por ende a una falla cardíaca. Otro de los fenómenos que se observan en esta patología va a ser el fenómeno tromboembólico. Normalmente hasta el 45% de este tipo de miocardiopatía suelen presentar algún tromboembolismo y va a ser secundario a la éstasis sanguínea por disfunción del ventrículo izquierdo o por arritmias como es la fibrilación auricular. Podemos observar enfermedades cerebrovasculares, tromboembolismos pulmonares e infartos del mesentérico. Aquí la anticoagulación profiláctica va a estar dada cuando tengamos una fracción de eyección menor del 40% o una fracción de acortamiento menor del 25% u observemos trombos en el ventrículo izquierdo durante el estudio ecocardiográfico. Vamos a tener componentes morfológicos. Estos va a estar basado en tres. Vamos a observar músculos clavicular no compactos, una capa compacta y recesos interventriculares. Dentro de la historia natural de la enfermedad, tenemos que la disfunción del ventrículo izquierdo nos va a llevar a la falla cardíaca, podemos observar el tromboembolismo, las arritmias como fibrilación auricular y taquicardia ventricular sostenida y la muerte súbita. Podemos tener grado variable de remodelación. Normalmente los últimos artículos están reportando que los pacientes en la edad pediátrica debutan falla cardíaca, dismorfias faciales y en el estudio ventrículo izquierdo no compacto.
El diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico principalmente va a estar dado nuevamente por datos de falla cardíaca, desde una taquipnea, diaforesis, disnea, hasta un dolor precordial, una fibrilación auricular crónica o episodios de tromboembolia. En el ecocardiograma, hay que tener en cuenta que lo que más va a predominar en el estudio ecocardiográfico van a ser las arritmias. Sin embargo, estos mismos son poco frecuentes en niños. Dentro de las arritmias más frecuentes reportadas es la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular sostenida. Cuando tenemos un bloqueo AV completo, es un dato de mal pronóstico y los pacientes pueden tener hasta una bradicardia sinusal en esta patología. Criterios diagnósticos de ecocardiografía. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos, eso es muy importante. Dentro de los primeros criterios diagnósticos que se formularon fue el de Jennings y colaboradores. Consideran que para el diagnóstico de esta enfermedad se necesita la presencia de dos capas miocárdicas, una fina y una compacta. Y no es más que la relación que existe entre la capa del tejido compacto y el tejido no compacto. Cuando tenemos una relación mayor a 2, se considera diagnóstico. Hay que tener en cuenta que para la medición de este criterio debe ser en telesístole y debe de estar en eje corto, como lo muestra la imagen. Entonces, tenemos en cuenta que va a haber una capa compacta, que es la flecha más, la flecha inferior, esta, y esa va a ser en relación con el no compacto. El no compacto entre el compacto, si nos da mayor de 2, ya tenemos un criterio positivo. El otro va a ser el de Shin y colaboradores, que propusieron la relación entre X y Y menor a 0.5. ¿Qué es X? X va a ser la distancia desde la superficie del epicárdico hasta la profundidad del receso, es decir, esto, del receso trabecular. Y Y es la distancia desde la superficie del epicárdico, desde el epicardio, hasta el pico de las trabéculas. Es decir, es la sumatoria del compacto más el no compacto. La relación del X, que es el compacto, con el no compacto, que es esto, ya, si tenemos menor a 0.5, es positivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que se puede medir en dos proyecciones, en una proyección de eje corto y en un 4 cámaras, o en una apical. Y siempre va a ser al final de la diástole. Después va a estar el criterio de Stolberg y colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Más de 3 trabéculas que sobresalgan de la pared ventricular, como podemos observar en la imagen, del ventrículo izquierdo, apicales a los músculos papilares y visibles en el plano ecocardiográfico, en este caso va a ser en un 4 cámaras, y o espacios intertrabeculares prefundidos desde la cavidad ventricular que se pueden visualizar con doble color, es decir, que se llenen las caviculaciones, estos espacios en blanco, que se llenen con color durante el Doppler. Entonces, nuevamente, este criterio va a ser medido o observado en lo que es el final de la diástole y va a ser en un 4 cámaras. Por último, y es el último que se está utilizando, va a ser muy parecido al primero, al de Jenny, solamente hay que tener en cuenta que el de Jenny es al final de la sístole y el de Paterick es al final de la diástole. Básicamente es la misma relación, es una relación mayor a 2, pero al final de la diástole. Del tejido compacto, tejido no compacto, tejido no compacto entre el tejido compacto. En las imágenes podemos observar un 4 cámaras, donde podemos ver en lo que son la pared del ventrículo izquierdo trabeculaciones. En el eje corto nuevamente podemos ver esas trabeculaciones y tejido no compacto que ya habíamos mencionado. Y podemos observar nuevamente en lo que es el eje largo con un doble color, cómo se colorean lo que son los surcos o la ausencia de tejido no compacto que son las trabeculaciones.
Hay que evaluar las insuficiencias valvulares, tanto tricuspidia como mitral, y hay que tener en cuenta que en esa patología se puede afectar, aunque no es generalmente la función sistólica del ventrículo izquierdo, como lo podemos ver en la imagen superior derecha, y también hay que tener en cuenta la función sistólica del ventrículo derecho. Siempre hay que realizar los tisulares para ver la disfunción, el grado de disfunción diastólica que tenga estas cavidades. Y también existen criterios diagnósticos de resonancia magnética. Básicamente van a ser dos, el de Petersen y colaboradores y el de Jacquier y colaboradores. El de Petersen se establecieron diagnóstico nuevamente con una relación de músculo no compacto entre el músculo compacto mayor de 2. Y el de Jacquier, el criterio diagnóstico va a ser con el porcentaje de músculo no compacto. Se sacan áreas y cuando tenemos un 20% de músculo no compacto se establece el diagnóstico también. Bueno, de estrategia diagnóstica vamos a tener tres momentos. Un diagnóstico definitivo, un diagnóstico probable y un diagnóstico posible. Cuando vamos a hablar de un diagnóstico definitivo si cumple los criterios de Stolberger y la de Jenny. Vamos a tener un diagnóstico probable si solo se cumple con un grupo de los criterios ya mencionados, es decir, el Stolberger o el de Jenny. Y un diagnóstico posible va a ser los casos con menos de 4 caviculaciones o una relación de miocardio no compacto entre miocardio compacto menor a 2. Entonces, de esta forma podemos tener definitivo, probable o posible. ¿Qué dice la AJA? Ok. La AJA tiene consideraciones respecto a los criterios definitivos y dice que se debe de cumplir cuantitativamente en vista, en el eje corto, los criterios diagnósticos que ya habíamos mencionado, tanto de Jenny, principalmente, y los criterios diagnósticos por resonancia magnética de tipo Jacquier. ¿Okay? Es decir, si tiene Jenny y Jacquier, es positivo en presencia de alguno de los siguientes factores. Que tenga algún antecedente heredofamiliar positivo de primera línea de miocardiopatía del ventrículo izquierdo no compacto, que tenga complicaciones relativas a esta miocardiopatía del paciente, como sea arritmias malignas, insuficiencias cardíacas, tromboembolismo, etcétera, o que existan portadores de una mutación genética en varios miembros de la familia. ¿Okay? Entonces, es lo que nos menciona la AJA, que aparte de tener los criterios de Jenny y Jacquier, hay que tener los factores que ya mencionamos para realizar el diagnóstico. Esta tabla está en resumen todos los criterios que tenemos, tanto ecocardiográficos como los criterios de resonancia magnética y de tomografía, y las vistas en donde se deben de evaluar cada una de los criterios, al igual que la fase del ciclo cardíaco donde tenemos que evaluarlo. Aquí lo importante va a ser la sensibilidad y especificidad que muestra. Normalmente Jacquier tiene el 94% de sensibilidad y especificidad, el Captors es del 100%, y el Petersen, que ya habíamos hablado, es una sensibilidad del 86% y una especificidad del 99%. Esta es de una publicación del Journal del 2014, es realmente reciente. Tratamiento, nuevamente lo mismo. Tratamiento va a ser disfunción sistólica, va a ser tratando la disfunción sistólica, van a ser datos de tratamiento para falla cardíaca, uso de diuréticos, IECA, bloqueadores, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta algo. El uso de beta bloqueadores es importante, sobre todo podemos utilizar carvedilol, podemos utilizar propanolol, que son los más estudiados en esta miocardiopatía, que de cierta forma retrasan un poco la enfermedad, y de los IECAs que más se ocupan en esta patología es el enalapril. Ambos medicamentos retrasan lo que es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y mejoran el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. El pronóstico de la enfermedad, la mayoría de los pacientes sintomáticos y asintomáticos experimentaron disfunción ventricular durante el seguimiento a 10 años. Hay que tener en cuenta que hay una disfunción progresiva y crónica del ventrículo izquierdo. En los pacientes que en algún momento realizamos el diagnóstico solamente por imágenes y no presentan clínica el paciente de disfunción ventricular izquierda y no presenta disminución de esta función, se debe de seguir de forma continua, porque esperamos que en algún momento
empieza a tener clínica o datos ecocardiográficos de disfunción. Entonces, no se puede dejar al abandono ese tipo de pacientes. Además que, como ya habíamos dicho, están asociadas a otras miocardiopatías y durante la evolución de la enfermedad pueden debutar con algún otro tipo de miocardiopatía ya mencionadas. Los estudios más recientes han encontrado que los pacientes asintomáticos en el momento del diagnóstico experimentan inicialmente un curso clínico prolongado marcado por una disfunción gradual del ventrículo izquierdo, que es lo que ya habíamos visto. Hay un estudio de 36 niños, que es uno de los estudios pues, más grandes por el tipo de miocardiopatía que hay, que es poco rara, donde encontró que el curso de la enfermedad está marcado por periodos de deterioro y de recuperación, con una supervivencia hasta la edad adulta, es decir, hay caídas, nuevamente mejoría de las funciones y pueden llegar hasta la edad adulta los pacientes. Ishii y colaboradores comunicaron que los pacientes con insuficiencia cardíaca, arritmias o episodios embólicos en la presentación inicial tenían un curso acelerado de la enfermedad y tenían muy mal pronóstico. Básicamente, el pronóstico va a estar dado por la disfunción del ventrículo que tengamos, por el grado de disfunción ventricular que tengamos, por las arritmias que tenga el paciente. Sería todo de miocardiopatías. No sé si tengan alguna duda. No mames. ¿Me escuchan? No, me hubieran dicho. Sí. No me percaté. Perdónenme. Mike, ¿qué hacemos? ¿Le vuelvo a dar? No, güey. ¿Qué? ¿Qué? No me entiendo. ¿Qué? ¿Por qué Vincenzo no quiere, güey? No, pero ¿qué? Así está bien, o sea, no te preocupes. ¿Qué pasó? No me percaté. Como me dijiste que ya estaba desbloqueado y yo no había bloqueado supuestamente mi micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? No. ¿Hay alguna cita aparte de mí? No sé si tengan alguna pregunta respecto a los criterios diagnósticos o las imágenes que vimos. Eso yo creo que sí es importante y nos cuesta un poquito de trabajo, doctora, en las mediciones. Como nosotros, si tenemos dudas, no te entiendo. No sé si usted nos pueda ayudar así como, o sea, si explicarnos lo de acerca de las mediciones del músculo no compacto y compacto en los criterios diagnósticos, porque realmente son como muchos criterios y la mayoría de los artículos que al menos yo leí se basan sobre todo en Jennings, como que los otros sí los toman en cuenta, pero para hacer el diagnóstico fundamental es en el criterio de Jennings. Entonces, no. Claro, te contesto. Mira, los criterios de Jennings son los más importantes para la sospecha clínica y diagnóstica del paciente que se manifiesta con un cuadro de insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, ¿cierto? Sí. El que estamos estudiando si hay una miocardiopatía o no. Entonces, cuando nosotros estudiamos y hacemos la primera línea de estudio, es el ecocardiograma y usamos Jenny para saber si hay anormalidad en las trabeculaciones del músculo cardíaco o no los hay. Muchos de los niños podemos observar trabeculaciones sin que entren dentro de los criterios de miocardio no compacto. Entonces, una vez que esos criterios de Jenny son confirmados por eco, recuerden que en el contexto de cardiopatía, de miocardiopatía, la resonancia magnética juega un papel muy importante. Entonces, cuando tú lo dijiste muy bien, cuando sumas los dos criterios, tanto clínicos, ecocardiográficos y por resonancia, puedes documentar o confirmar que ese paciente cae dentro del contexto de miocardiopatía con miocardio no compacto, ¿no? Ok.
También dijiste algo que también es muy importante recalcar. En el contexto de las miocardiopatías existen 5 fenotipos, ¿no? Sí, doctora. Puede manifestarse como miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva, ventrículo izquierdo no compacto, displasia ritmógena y miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Son cinco espectros. Recuerden que esos 5 espectros pueden presentarse combinados. Eso es muy importante entenderlo. O Sí. sea, puedes tener 2 o más tipos de combinación. Entonces, es muy importante porque la forma en cómo abordamos al paciente depende mucho de la clasificación que le demos. Cada uno de estos fenotipos tiene sus criterios muy específicos de diagnóstico, ¿no? Miocardiopatía dilatada, cuando volúmenes o diámetros sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo en un CT score mayor a 2, con disfunción sistólica, ¿no? Sí. Miocardiopatía restrictiva, cuando los grosores ventriculares entran dentro de los criterios de hipertrofia. Y bueno, te puedes ir a todas las clasificaciones, si es solo septal, si es global, si es apical, etcétera, ¿no? Displasia ritmógena, hablamos de disfunción con dilatación de tracto de salida. Miocardio no compacto, cuando existe una anormalidad en la trabeculación del ventrículo izquierdo. Y restrictiva, ¿no? Con sus características específicas que lo diferencian de la constrictiva. Pero entonces cada uno de ellos hablan de que hay una anormalidad en el músculo y que se puede combinar una con otra. Entonces, el abordaje de estos pacientes es fundamental el uso de resonancia porque estamos estudiando una población que puede, si bien es cierto, el 80% de los casos tiene una causa genética, el resto de los casos tendrá una causa adquirida, ¿no? Así es. O enfermedades que podemos dar tratamiento específico, como Pompe, Fabry, etcétera, etcétera. Y la lista es un poquito larga. Entonces, para mí sí es importante que empecemos a pensar en estos pacientes en el abordaje global. Es decir, aunque muchos de estos pacientes el tratamiento es trasplante, tal vez algunos los podamos recuperar. Recuerden que hay manifestación de Pompe en etapa tardía. Entonces, tal vez tenemos que investigar un poquito más a nuestros pacientes. Eso es lo que les quiero decir. No sé si estoy siendo clara. Sí, doctora. Muy bien. Los criterios diagnósticos yo creo que son claros en todos. Entiendo que para miocardio no compacto hay muchos. Y es una miocardiopatía es una miocardiopatía que tiene mucha controversia o ha tenido mucha controversia. Pero creo que los criterios de Jenny y los criterios para resonancia, que no estoy segura el nombre, ¿Jacqua? No Sí, recuerdo. doctora. Pues son los fundamentales para llegar al diagnóstico, ¿no? Yo no sé si eso hacen en resonancia, lo que acabas de poner. Bueno, sí. El del eje corto sí lo he visto. Sí, No sé si aquí, pero sí lo he visto hacer en otros lados. sí, realmente sí busqué, así como miocardiopatías de no compacto, de algún paciente que tengamos con nosotros, pero no encontré resonancias. Por eso me basé en la resonancia que viene en esa imagen. No estoy segura si aquí se hacía ese tipo de análisis o solo se basaban así como lo escrito por ecografía en grosores de la parte no compacta, o sea, en diámetro, en vez de sacar el volumen de la masa ventricular, ¿no? Que es el Sí, que está descrito ahí. No sé si aquí, pero sí lo he visto en otros lados que es posible hacer eso. ok. Bien. Está bien, doctora. Ok, ¿algún otro comentario?
No, por mi parte, ninguna. No sé si los chicos tengan alguna otra pregunta. La audiencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. A usted, doctora. Adiós. Gracias. Adiós.